nos hemos ganado el derecho a ser reconocidos, a ser respetados y a ser escuchados. Y lo queremos hacer como hemos hecho las cosas y como las hemos querido hacer. Los únicos responsables de esos incidentes son aquellos que con un comportamiento arbitrario, irresponsable e ilegal han generado un clima de crispación y desobediencia, llevando a los catalanes hasta el borde del precipicio. Buenas noches. ¿Y ahora qué? Rajoy denunciaba ayer a los violadores de la ley y 24 horas después todos ellos siguen en libertad y han convocado una huelga general para mañana en las vísperas de la proclamación unilateral de independencia que, como anunció Puigdemont, se producirá en los próximos días. Lo vemos en las 5W. Lo sucedido durante la jornada de ayer permanece 24 horas después en la retina de todos los españoles y en las portadas de la prensa internacional. El referéndum ilegal, en su versión más esperpéntica y disparatada, se llevó a cabo. El Gobierno de España le regaló a los separatistas la imagen de las urnas y además les puso en bandeja lo que más anhelaban: aparecer como víctimas inocentes de un Estado represor, de un Estado fascista, como afirman las CUP. Ese devastador escenario político es el que se ha proyectado internacionalmente y que ha hecho pasar a una zona de penumbra informativa la realidad de los hechos. El referéndum ilegal era ilegal, anticonstitucional y antidemocrático. Y aunque así lo reconocen la mayoría de los organismos internacionales, lo cierto es que lo hacen con la boca chica, porque la imagen primante de la jornada de ayer es la violencia provocada por los sediciosos en la calle y contenida por las fuerzas de seguridad del Estado, que a la 1 de la tarde recibieron la orden de replegarse sin volver a utilizar la violencia disuasoria. Nos encontramos en una situación en la que la actitud del Gobierno no ha hecho sino reforzar las posibilidades de la ofensiva separatista. Ayer, Soraya Sáenz de Santamaría y el presidente del Gobierno denunciaban oficial y públicamente a los responsables del conflicto, los violadores de la ley, a los que Soraya incluso llamó por sus nombres: Puigdemont, Junqueras y Forcadell, entre otros muchos. Pues bien, 24 horas después, todos ellos siguen en libertad, en posesión de sus altísimas responsabilidades políticas y ejerciendo sus cargos gubernamentales. Nadie ha hecho absolutamente nada, ni siquiera por inhabilitar a los que han violado la ley española, que aún en el territorio español siguen estando en territorio catalán. Esta misma actitud es la que mantiene al Gobierno en un nuevo y suicida compás de espera ante la inminente declaración unilateral de independencia de Cataluña, prometida por los separatistas si el resultado del pseudo-referéndum era el que ha sido. Editorial con Eduardo García Serrano. Eduardo, ¿y ahora qué? Buenas noches, María. ¿Y ahora qué preguntas? Bueno, pues en el nuevo modelo de democracia que ayer acuñó Mariano Rajoy sobre el elocuente paisaje catalán, la amable democracia española, no cabe esperar nada bueno y nada nuevo. El gobierno que preside enseñó los colmillos de la legítima fuerza del Estado un poquito y un ratito, lo suficiente para que esa mínima demostración se haya vuelto contra él, magnificada por los separatistas y sus cómplices del PSOE y de Podemos, como si ayer se hubiera producido la batalla de Barcelogrado. Un Rajoy derrotado, negando la evidencia y la realidad, denunció a los violadores de la ley, a los que volvió a ofrecerles puertas abiertas, mano tendida y diálogo, que para eso la democracia española es muy amable. El día después, ninguno de los violadores de la ley está detenido, ninguno de los Mossos que faltaron a su deber y traicionaron a sus compañeros de la Guardia Civil y de la Policía Nacional está arrestado, y ninguna de las instituciones del Estado en Cataluña, la Generalitat y el Parlamento Autonómico, que han sido las madrigueras de la sedición, de la revuelta y del motín callejero, están intervenidas. ¿Y ahora qué? ¿Qué podemos esperar? Nada bueno y nada nuevo. Sobre todos nosotros gravita la declaración unilateral de independencia que la amable democracia de Rajoy acogerá rechazándola y negará aceptándola. El amable Rajoy y su amable democracia certificarán amablemente el finis Hispaniae. ¡Cuánta cobardía! Perdón, ¿cuánta amabilidad?
Más de 50 muertos y de 400 heridos es de momento el balance de la masacre de Las Vegas perpetrada por Stephen Paddock, que con un fusil automático abrió fuego a discreción e indiscriminadamente sobre la multitud de asistentes a un concierto de música country que se estaba celebrando enfrente del hotel desde el que comenzó a disparar. El Estado Islámico ha reivindicado la matanza, aunque de momento la policía norteamericana no le da crédito a la reivindicación. Tras la desoladora jornada de ayer en Cataluña, el Gobierno de la Generalitat, lejos de recapacitar, insiste en cumplir las leyes ilegales aprobadas en el Parlamento Autonómico, anuladas por el Tribunal Constitucional, y vuelve a anunciar que proclamará unilateralmente la independencia de Cataluña. Tras la vergonzosa actuación de la Policía Autonómica catalana en la jornada del referéndum ilegal, la Fiscalía inicia los trámites para la destitución del mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. La Unión de Oficiales de la Guardia Civil también ha denunciado la actitud mantenida por los Mossos durante la jornada de ayer. La Comisión Europea muestra su apoyo a Rajoy, pero le reprocha el uso de la violencia en Cataluña, mientras el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, le ofrece diálogo a Rajoy, pero en presencia de mediadores internacionales. El terror ha vuelto a Estados Unidos con un trágico tiroteo que ha dejado 58 muertos y más de 400 heridos. Ocurría a las 10 de la noche en un concierto de country al aire libre en Las Vegas, cuando un hombre desde el Hotel Casino Mandala Bay, cercano al área del concierto, disparaba desde la habitación del hotel múltiples ráfagas hacia el festival, donde había más de 40.000 personas. Se trata de la mayor matanza con arma de fuego en Estados Unidos. El jefe de la Policía Metropolitana de Las Vegas, Joe Lombardo, ha dicho que el asesino es un residente local de la ciudad y que por ahora no se conocen los posibles motivos que le pudieron llevar a cometer la matanza. Now the suspect, I am going to provide you his identity at this point. His name is Stephen Paddock. Last name spelled P-A-D-D-O-C-K, with the date of birth of 4/9 of 1953. As far as his history and background, we haven't completed that part of the investigation yet, but we located numerous firearms within the room that he occupied, and that's, like I stated earlier, it's going to be a long and tedious investigation. Conectamos ya con nuestra redacción para conocer la última hora de lo que está sucediendo en Las Vegas, porque en las últimas horas el grupo terrorista Estado Islámico ha reivindicado el ataque. Javier Torres, ¿qué más puedes contarnos? Buenas noches. Buenas noches, María. 58 personas han muerto y más de 500 están heridas después de la masacre acaecida anoche en Las Vegas. Un hombre de unos 64 años disparó desde su habitación del hotel contra los asistentes de un concierto. La policía de Nevada ha dicho que se trata de un lobo solitario, mientras que Estado Islámico ya ha reivindicado la autoría de lo que se supone que es un atentado terrorista. Se busca a una mujer de mediana edad, también acompañante de este supuesto terrorista, de rasgos asiáticos, y Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ya ha dicho que el miércoles va a visitar la ciudad. Pues muchísimas gracias, Javier. Gracias. La democracia española vivió ayer sus horas más difíciles desde la transición. Miles de personas trataron de desafiar la prohibición del referéndum unilateral en las calles de Cataluña y la policía actuó con contundencia para hacer cumplir la suspensión. El gobierno abrió a Carles Puigdemont una ventana a la negociación, pero el presidente de la Generalitat respondió que está listo para proclamar esta semana la independencia de Cataluña. No piensa dar un paso atrás ni cumplir con las decisiones de los tribunales. Carles Puigdemont ha valorado este lunes la jornada de ayer en Cataluña, asegurando que el referéndum ilegal es vinculante y ha pedido a la Unión Europea que intervenga para que Cataluña se separe de España. Y creo que además, tal como se desarrolló la jornada, nos hemos ganado el derecho a ser reconocidos, a ser respetados y a ser escuchados. Y lo queremos hacer como hemos hecho las cosas y como las hemos querido hacer. Hablando, no planteamos un proyecto de ruptura traumática con nadie o de dar la espalda a nadie. Jamás lo hemos planteado en esos términos. Nos queremos reentender con el Estado español. No nos queremos desentender.
El Gobierno, por su parte, asegura que la culpa de lo vivido ayer es de Puigdemont y que ha empujado a los catalanes al precipicio. Además, también le advierten al presidente de la Generalitat que si no vuelve a la legalidad no habrá diálogo. A todos, sin excepción, les deseo una pronta recuperación, pero no podemos equivocarnos. Aunque algunos quieran confundirnos, los únicos responsables de esos incidentes son aquellos que con un comportamiento arbitrario, irresponsable e ilegal han generado un clima de crispación y desobediencia, llevando a los catalanes hasta el borde del precipicio. Y sí me gustaría trasladar un mensaje al señor Puigdemont. Le pedimos que no tome decisiones en calientes, que no van a ninguna parte, que no tienen vuelta atrás y que tienen consecuencias inevitables. Y es importante que asuma también las consecuencias de sus actos presentes y también de sus actos futuros. La Generalitat hacía públicos los resultados del referéndum y nuevamente volvía a constatar que se trata de un referéndum sin ninguna validez. De hecho, el porcentaje de votos suma más del 100%, algo imposible si el referéndum tuviese garantías. Si sumamos los votos del sí, del no, los votos en blanco y los nulos, como ven, nos da un resultado total de 100,88%. Algo imposible, estos resultados equivaldrían a un voto cada 39 segundos, algo muy poco probable. El referéndum ilegal celebrado en Cataluña ayer dejó momentos surrealistas. Urnas llenas de papeletas antes de la votación, caída del sistema telemático, colas de hasta 6 horas ante los colegios, ciudadanos votando en la calle y hasta gente votando varias veces. Uno de ellos fue Javier Masó, ciudadano catalán que se fotografió en cada una de esas 4 veces que votó para constatar la falta de rigurosidad y de garantías de ese referéndum. Señor Masó, buenas noches. Hola, buenas noches. La pregunta que todos se hacen, ¿cómo fue posible que votara hasta en 4 ocasiones? Bueno, por la falta de control que había durante toda la votación, ¿no? O sea, al final, una persona podía ir al colegio electoral, entregar su DNI, se apuntaba en un papel y se votaba. Luego dicen que los han descontado a través del sistema informático, pero claro, debido a la falta de garantías, es un tema que nunca se va a saber. ¿Y pudo ver usted el censo electoral? ¿No le pidieron el DNI ni nada entonces? Sí, el DNI lo pedían, pero bueno, apuntaban el número de identidad y ya está. O sea, además de eso, no lo verificaban de ninguna forma. ¿Perdón? No lo verificaban de ninguna forma. En cada uno de los 4 colegios a los que fue usted, apuntaban el DNI simplemente y nada más. Exactamente. Sí, en un colegio sí que me apuntaron en el sistema informático, pero en el resto no. Y cuando apuntaron su nombre en ese sistema informático, ¿no saltó de ninguna forma diciendo que usted ya había votado? O... No. De hecho, fue en el tercer colegio, que está en la calle Calvet. Y, señor Masó, ¿vio usted algo que le llamase especialmente la atención en los colegios electorales? Bueno, a ver, algo que sí es destacable era la gente que estaba en las puertas a la espera de si llegaba la policía, pues para intentar bloquear el acceso. Eso por un lado. Y otro tema que es verdad que me llamó bastante atención era la pasividad de los Mossos, que bueno, estaban en la puerta de los colegios, pero sin actuar de ninguna manera, ¿no? ¿Y le preguntaron algo al votar? No. Me dio las gracias por votar, la verdad. Bueno, pues señor Masó, muchísimas gracias por haber entrado en directo con nosotros en este informativo. De nada. Gracias. Adiós, Buenas noches. Bueno, Eduardo, ¿a ti qué te parece que dejasen a la gente votar? Según ellos, cuanto más veces voten, pues más democracia. Claro, efectivamente, ese es el concepto que tiene de democracia, porque padecemos en España 2 perversiones democráticas. La amable democracia de Rajoy y la montaraz democracia de los separatistas catalanes. Entre ambas hay relación de causalidad. Los bárbaros separatistas son hijos políticos de los amables demócratas del PP, también del PSOE, que por una sobredosis de cortesía
les toleran lo que en cualquier democracia a secas, sin apellidos, sin sufijos ni adjetivos, les hubiera costado la cárcel. Ayer organizaron un macrobotellón democrático en Cataluña en el que hubo barra libre para votar. La tómbola electoral repartía papeletas como si fueran muñecas chochonas con barretina. Votaba el niño, votaba la niña y votaba hasta el perrito, que amaestrado por su amo separatista metía el morro en la urna callejera después de levantar la patita y orinarse en las botas de la Guardia Civil. ¡Qué festival democrático! ¡Qué sobredosis de votos! Si a los montaraces separatistas la fascista policía del amable Rajoy le practicaba el voto interruptus, siempre había a mano un mosu haciendo el don Tancredo para informar al separatista insatisfecho al que la policía fascista del amable Rajoy le había interrumpido el orgasmo democrático, que diría Cerolo, sobre dónde podía resarcirse y pegarse una auténtica orgía de votos. En las urnas callejeras votaban los manteros y los rateros, y los separatistas más aseaditos jugaban a la oca con los colegios electorales, de cole a cole y voto porque me toca. Iban 4. Pues te toca pagar las cañas porque yo he votado en 5 metiendo 20 papeletas en cada urna. Pues no, las cañas las pagáis vosotros 2 porque yo he votado en 25, y no hagáis rimas españolistas, metiendo 5 en cada tupper chino vigilado por un perro flauta de las CUP. ¿Cómo sería el desmadre y el desfase del macrobotellón electoral que fueron los gitanos catalanes los que en el clímax del esperpento tuvieron que salir a defender a la Guardia Civil y a pedirle sensatez a los payos de la barretina y la estelada? Gracias, Eduardo. Y una de las imágenes que el gobierno de Mariano Rajoy intentó evitar ayer fue la de Puigdemont votando. Para ello, desde por la mañana, un helicóptero se plantó en su casa y le persiguió hasta el colegio electoral. Pero el equipo de seguridad de Puigdemont logró burlar al helicóptero de la Guardia Civil al hacer una táctica de distracción propia de las películas de Hollywood. El presidente de la Generalitat cambió de vehículo al entrar en un túnel. Así logró despistar al helicóptero y Puigdemont pudo votar tranquilamente. La Fiscalía pedirá la destitución del mayor de los Mossos, de Josep Lluís Trapero, por incumplir el mandato judicial durante la jornada de ayer. La Fiscalía va a pedir su inhabilitación cautelar para forzar su destitución de facto. Los 6 sindicatos de la Policía Nacional han firmado un comunicado conjunto en el que denuncian que los Mossos d'Esquadra han actuado con vergonzosa ligereza, pasividad y que no han retirado las urnas y que tampoco han evitado la consulta ilegal. El portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, Juan Fernández, ha demandado un mayor número de efectivos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en Cataluña ante la falta de respaldo de los Mossos. Hoy, más que nunca, la presencia de Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, después del excelente trabajo que hicieron ayer, donde actuaron, pero con una proporcionalidad, creemos, que exquisita, ante un evento de esa categoría y un reto como el que era el 1 de octubre, a día de hoy se hace más evidente que somos muy necesarios y que vamos a seguir en Cataluña hasta que la normalidad vuelva a restablecerse. Y un ciudadano de Badajoz ha conseguido reunir más de 195.000 firmas en la plataforma de Change.org para conseguir la destitución de los Mossos d'Esquadra por su pasividad. Su propuesta, dirigida al Ministerio del Interior, es disolver la Policía Autonómica Catalana, facilitando la incorporación de sus agentes en la Guardia Civil o en el Cuerpo Nacional de Policía y promover en su lugar una policía local. Hemos visto muchas devastadoras y avergonzantes imágenes de cargas policiales contra los independentistas, pero también queremos mostrarles escenas que demuestran que los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil también fueron atacados por los manifestantes radicales. Los actos violentos del referéndum comienzan así, con manifestantes lanzando objetos y vallas metálicas a los policías. Un policía recibe el impacto de una silla tras entrar en uno de los colegios electorales, dejándole completamente noqueado en el suelo. Por otro lado, la tensión entre los Mossos y la Guardia Civil frente a las sedes electorales fue especialmente notoria desde el comienzo de la jornada. A lo largo del día, miles de independentistas arrinconaron a los antidisturbios frente a los colegios.
Sucediendo en paralelo en Sant Joan de Vilatorrada, en Barcelona, 2 Mossos intentan impedir el paso al interior a uno de los centros a la policía. En muchos momentos, la Policía Nacional se ve obligada a retroceder hasta sus vehículos ante la violencia de muchos manifestantes, como se ve en estas imágenes. Esta violencia hace que muchos antidisturbios se vean forzados a abandonar sus posiciones debido a la presión de los grupos independentistas. Y cuando creíamos que lo habíamos visto todo, descubrimos imágenes como estas, en la que los independentistas lanzan piedras contra los agentes de la Guardia Civil que huyen para salvar su vida. El ministro de Justicia, Rafael Català, defiende la actuación policial diciendo que vio mucho más acoso a la policía que violencia hacia ellos. Ayer tuvo un comportamiento ejemplar, pese a que algunos intentan decir lo contrario. Hemos visto todos muchas imágenes, yo he visto más acosos a los policías que violencia de la policía, pero bueno, eso yo me imagino que es subjetivo y yo creo que fue un análisis de proporcionalidad el que ayer provocó pues que en algunos casos se retirasen urnas, en otros casos se cerrasen los colegios. Por su parte, el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, lamenta toda la violencia de ayer, pero también asegura que se está haciendo un uso político de ella. Lamentamos esa violencia, lamentamos también el uso político que se quiere hacer de ella y desde luego vamos a seguir tratando de hacer frente a ese desafío al Estado de Derecho y a la convivencia entre los catalanes, pues con todos los medios legales y La aplicación de la ley en Cataluña por parte de la Policía Nacional y de la Guardia Civil dejó imágenes insólitas, como decimos. Una de ellas fue la de contemplar a los Mossos d'Esquadra en la más absoluta pasividad, incumpliendo las resoluciones judiciales de impedir la consulta ilegal. Mientras policías y guardias civiles eran atacados por radicales independentistas, los agentes autonómicos llegaron incluso a enfrentarse a la Guardia Civil en una escena que simboliza la situación de rebeldía en la que vive Cataluña. Tenemos conexión en directo con el portavoz de la Confederación Española de Policía, Ramón Romalde. Señor Romalde, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo es posible que los Mossos d'Esquadra no solo no hicieran nada por sofocar la consulta ilegal, sino que tratasen de impedir la labor de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, llegando incluso pues al forcejeo? Bueno, es una pregunta evidentemente que nos estamos haciendo todos, ¿no? Hasta el día de ayer pensábamos que teníamos una policía autonómica en Cataluña, los Mossos d'Esquadra, y nos han demostrado que han dejado de poder lucir esa palabra de policía fielmente porque han desobedecido a las órdenes de la Fiscalía, de los jueces y sobre todo de nuestra Carta Magna. En ese sentido, tanto Policía Nacional como Guardia Civil se han visto obligados a tener que realizar intervenciones y poder desempeñar completamente su función, que para eso estaban allí. ¿Y actuaron correctamente los policías y guardias civiles al ver que su trabajo? Hombre, por supuesto, está demostrado y una vez más lo han vuelto a demostrar. Tanto nuestros compañeros de Policía Nacional como de Guardia Civil, al ver la pasividad de los Mossos d'Esquadra, así como en algunas ocasiones el enfrentamiento que tenían hacia ellos, no podían de otra manera nada más que realizar su misión. Su misión es proteger tanto a los ciudadanos, sino que aún encima los tenían enfrente. ¿Y cree que la respuesta policial en la calle y en los colegios fue proporcionada? Correctamente, ha sido proporcional. Es decir, con tanto volumen de gente en tantos colegios que dicen que han estado realmente heridos, contusionados, arañazos, pues eso no estamos exentos de que haya, pero tanto al lado de los que de forma ilegal se concentraban y manifestaban en la calle, como los compañeros actuantes. Es decir, no hay una cifra elevada en hospitales y en centros médicos de heridos en un volumen de una masa de gente tan grande, con una pasividad y una agresividad hacia los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Estas han actuado de una manera excelente, vamos a ver, es decir, ya no es una manera proporcional, sino que en este caso podemos decir que ha sido una actuación de 10. ¿Se cree entonces usted la cifra de casi de 1 millar de heridos facilitada por el Gobierno? A ver, la Generalitat es, una vez más,
pues un transporte de mentiras. Evidentemente esa cifra nadie se la puede creer. Es decir, es otra mentira más para intentar engañar a todos los ciudadanos que apoyan a las fuerzas y cuerpos del Estado, ciudadanos españoles dentro y fuera de Cataluña. Cataluña es España, y dentro y fuera de Cataluña todos esos ciudadanos españoles apoyan la fiel labor que han realizado las fuerzas y cuerpos del Estado en Cataluña. ¿Y qué orden tendría la policía si esta semana la Generalitat declara la independencia unilateral? Bueno, cuando hablamos de policía nos vamos a referir a fuerzas y cuerpos del Estado. Vamos a hablar de Policía Nacional y de Guardia Civil, porque como he dicho al inicio de mi intervención, hemos obviado que la policía catalana no existe. De hecho, la policía catalana está actuando como sicarios de estos señores secesionistas que quieren incumplir, o bueno, quieren crear un golpe de Estado a nuestra Carta Magna. Es cierto que la Policía Nacional y la Guardia Civil, como lo han demostrado, volverán a cumplir aquellas leyes y aquellas órdenes legales que vengan de los órganos judiciales, que es para lo que está estipulado. Señor Romalde, pues muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias a ustedes. La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha calificado de fracaso la gestión que hizo ayer el Gobierno del 1 de octubre y ha pedido la aplicación del artículo 155 de la Constitución que permite al Estado recuperar ciertas competencias para convocar elecciones autonómicas. Arrimadas ha señalado que su partido pedirá explicaciones al Gobierno por lo sucedido, entre otras cosas por la planificación errónea de los efectivos y por los colegios públicos abiertos. Enfrentándose entre sí y, por tanto, evidentemente nosotros consideramos que la gestión de ayer no se puede valorar desde un punto de vista triunfalista como está haciendo el Gobierno de España, porque fue realmente un fracaso que no dio la razón al Gobierno de la Generalitat. Única, digamos, gran mentira que el presidente Puigdemont llevaba muchos meses prometiendo, pero que realmente se ha constatado que no ha sido así. Y fue, sin duda, una excusa, una coartada para hacer lo que sí que quieren hacer y que sí que probablemente hagan, tal y como han dicho ellos mismos, en las próximas horas en el Parlamento, que es declarar la independencia. Por ello, en este informativo hemos querido sacar los micrófonos a la calle para preguntarle a los ciudadanos qué opinan ellos sobre la actuación de ayer de los Mossos. Una muestra de que aceptan cualquier opinión del pueblo. Probablemente no han cumplido sus obligaciones. Son cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y tenían que haber cumplido las órdenes que les ha mandado el juez. Tenía una orden y no lo han cumplido. A mí si no cumplo las órdenes de mi jefe me despiden. Tienen una responsabilidad y no han hecho absolutamente nada, por lo cual alguien tiene que responder por aquello, ¿no? Bueno, los mozos se portaron correctamente y la policía también. Deben acudir a hacer las cosas que manda la ley. Nada más, quedaron desordenadamente mal. Pero si se han incumplido por dejación alguna de sus obligaciones, pues a lo mejor deben ser sancionados, como cualquier persona en su trabajo. No, represalias no deberían tomar tampoco, ¿no? Bueno, yo creo que ambas partes tienen bastante que reflexionar y bueno, ambas partes tienen cosas que mejorar para llegar a un entendimiento. Los mozos de escuadra no se portaron como españoles. Además, la respuesta se la ha dado muy clara a una persona hoy. A partir de ahora son obreros de la CUT, o sea, de los que mandan en Cataluña, de los 4 sinvergüenzas que hay allí. Si acaso hablar para ponerse de acuerdo las fuerzas públicas y que actúen en conjunto, pero represalias no, por favor. Pues sí, debía de actuar porque me pareció fatal. Y alerta en la Moncloa. Rajoy no ha tardado en reaccionar y se ha reunido rápidamente con Pedro Sánchez y con Albert Rivera para analizar la jornada de ayer. Precisamente el líder de Ciudadanos le ha pedido sin tapujos la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Sin embargo, los socialistas han pasado de puntillas por esa cuestión, ya que el secretario de Organización del PSOE, Patxi López, no ha aclarado si su partido respalda o no a Rajoy en esa cuestión. En democracia se vive una situación de excepcionalidad o excepcional como la que estamos viviendo en estos momentos. Tiene que haber un objetivo claro, que es recuperar la normalidad democrática, la normalidad constitucional. Por lo tanto, la normalidad de la legalidad, de la Constitución, del Estatuto, del autogobierno, y ese es el objetivo. No entrar ahora a especular sobre el 155 no sé qué otro artículo. Actuemos con inteligencia.
Por su parte, el responsable de organización de Podemos, Pablo Echenique, ha pedido la dimisión de Rajoy por ser el autor intelectual de la violencia. Pero no ha sido el único. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha dicho que un gobernante que no haya sido capaz de dialogar no puede seguir en el gobierno. No nos merecemos un presidente como el que tenemos, no nos merecemos un gobierno corrupto y además violento, como hemos visto en el día de ayer. Y nosotros vamos a seguir trabajando para echar a Mariano Rajoy lo antes posible, porque soportar este tipo de gobierno irresponsable y pirómano hasta 2020 pondría en peligro la convivencia en nuestra sociedad, pondría en peligro nuestro país. Las orquestas se dirigen hablando con unos con otros, escuchándonos. Es necesario. Están cambiando los parámetros en los que se entiende el gobierno, y el gobierno sin diálogo es impensable. Un gobernante que no sepa dialogar, que no haya sido capaz de negociar, no puede seguir en el gobierno. Ximo Puig, el presidente del gobierno valenciano, también ha dado su opinión y cree que si el Ejecutivo y la Generalitat no son capaces de dialogar, sus líderes deben apartarse. Partida ayer, hoy y siempre, en democracia es el diálogo. Lo digo bien claro, si los principales actores de este proceso no son capaces de dialogar, deben apartarse, en Cataluña y en España. Les confieso que no me gustaron los discursos de anoche, los discursos que hicieron los gobiernos. Y en el País Vasco, su lehendakari Íñigo Urkullu ha reclamado un tiempo de reflexión y una autocrítica de todas las partes sobre la situación en Cataluña desde la conciencia del riesgo de fractura social. A pesar de ello, Urkullu ha señalado que en la relación institucional entre su ejecutivo y el de Mariano Rajoy tiene que seguir manteniéndose. Por esto planteo también tiempo, reflexión, introspección, autocrítica, consciencia de lo que es riesgo de fractura social, pero consciencia también de lo que tiene que ser un proyecto político e institucional al servicio del bienestar de los ciudadanos y ciudadanas. A pesar de todo, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de todos los partidos políticos y ha pedido respeto a la ley y a la democracia. Hemos hecho sumando. Por eso, más que nunca esta mañana, quiero hacer un llamamiento a la responsabilidad de todos. El camino no es la división y la fractura. Ese no es el camino. Eso solo lleva a la imposición y a la farsa que muchos vivimos ayer. Nos lo preguntábamos al comienzo de este informativo. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? De momento hay 3 frentes abiertos que podrían cambiar el futuro del Gobierno de España. Alba Vila, buenas noches, ¿no es así? Buenas noches, María. Pues como dices, hay 3 sendas políticas posibles. Vamos a verlas. La primera de ellas, el gobierno de Mariano Rajoy se prepara ya para hacer frente a una posible declaración unilateral de independencia. Todo apunta a que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, podría optar por la independencia inmediata este mismo viernes. Este acto en sí no tiene efectos jurídicos, pero supone el último paso del rebeldía al que pueden aspirar los separatistas, puesto que ya no hay más reglas que saltarse. Como es evidente, el gobierno ya ha controlado que no haya el más mínimo riesgo de reconocimiento internacional que lo valide. Ante esto, la primera de sus opciones es contrarrestar esta declaración aplicando el polémico 155, que tumbaría de un plumazo al gobierno catalán y todas sus decisiones. Si esto no se produce, la siguiente vía sería el diálogo. Así lo han exigido desde diferentes formaciones, ya sea la izquierda como Podemos o el Partido Socialista, o bien como urgen desde la propia Unión Europea, que por un lado asegura que una futura independiente quedaría fuera, pero por otro insisten en el diálogo. Ante la presión y la tensión vivida, no se descartaría que Mariano Rajoy cediese ante las pretensiones de los separatistas, abrir la senda que permita llegar a un referéndum pactado entre Cataluña y el Gobierno de España, además de un cambio constitucional. Otra opción es que la crisis catalana desgaste la figura de Rajoy de tal manera que Sánchez acabe por echarse en brazos de Podemos y dé luz verde a una moción de censura contra el presidente del Gobierno. ¿Qué pasaría aquí? Pues toda la izquierda y los independentistas del Parlamento se unirían para tumbar el Ejecutivo, mientras que Ciudadanos se quedaría absolutamente al margen. Esto llevaría a unas elecciones generales en las que el Frente Popular se presentaría como una candidatura única para gobernar España, María.
Veremos qué pasa, Alba Vila, gracias. Otra multitudinaria concentración en Cataluña a la que han acudido el presidente de la Generalitat y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Una manifestación para protestar contra la actuación llevada a cabo por la Policía Nacional y la Guardia Civil durante la consulta ilegal de ayer. Colau ha endurecido su discurso contra el gobierno de Mariano Rajoy, a quien ha acusado de cruzar todas las líneas rojas y de lanzar brutalmente a miles de policías contra la población indefensa, por lo que ha pedido su dimisión. Ayer vivimos el peor episodio de lo que sucede cuando se judicializa y se opta por la vía de la represión en lugar de la vía política y de la negociación. Y por lo tanto hay que reconducir esto a la interlocución y a la negociación política. Y no me vale ningún representante institucional con responsabilidades de gobierno que diga que ya no es posible el diálogo. Aquel representante institucional, aquel representante con funciones de gobierno que diga que no es posible el diálogo, sencillamente debería dimitir, porque su obligación es siempre encontrar las bases del diálogo y de la interlocución. La jornada vivida ayer en Cataluña va a marcar el futuro inmediato tanto de la Generalitat como del gobierno de Mariano Rajoy. La actuación policial y la votación irregular marcaron el referéndum ilegal celebrado este domingo en Cataluña. El independentismo sigue su viaje hacia la ruptura con España, mientras que a Rajoy ya no se le va a quedar más opción que aplicar el artículo 155. Hablamos con el director del Catalán.es, Sergio Fidalgo. Señor Fidalgo, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cree usted que Rajoy se va a atrever a suspender la autonomía de Cataluña si Puigdemont declara la independencia unilateralmente? Hombre, yo lo que espero es que España no se suicide. Si Puigdemont declara la independencia y el Estado no toma ningún tipo de reacción, España deja de existir. Ya ayer fue muy suave y ya ayer, digamos, tuvo una actuación un poco errática. Y esperemos que si Puigdemont ya rompe definitivamente, haga lo que tiene que hacer. Es lo que confiamos. Los catalanes que estamos en Cataluña, que nos sentimos españoles, esperamos que nos amparen y nos defiendan. ¿Y quién es a su juicio el vencedor moral de la jornada de ayer? El vencedor moral, sin duda alguna, es el separatismo que se ha apuntado un tanto. A ver, yo estoy de acuerdo en que las cargas policiales no fueron desproporcionadas y fueron las que tenían que ser. El problema fue que fueron pocas, se hicieron tarde y se hicieron mal. Se tenía que haber previsto que los Mossos iban a dejar tirados a la policía y a la Guardia Civil y se tenía que haber tomado el mando antes. El problema es que se hizo todo un operativo corriendo, la policía hizo lo que pudo, la Guardia Civil hizo lo que pudo y al final, con todas las prisas, y se hizo de una manera un poco irregular y los separatistas estaban preparados para que al primer porrazo empezara a hacer fotos y mandarlas a toda la prensa internacional. Se hizo todo muy mal y al final encima se votó, con lo cual es que el operativo se vio de muy poco. O sea, al final ha habido fotografías de cargas policiales para que al final el simulacro del referéndum, porque fue un simulacro, porque no fue un referéndum, hay que decirlo, fue una payasada, pero al final las fotos de la gente votando se hicieron. ¿Y cree que se deberían de tomar medidas contra los Mossos, o mejor dicho, contra sus mandos políticos? Mire, lo que tendría que hacer primero el gobierno es coger el mando efectivo de los Mossos, recuperar la competencia de seguridad, pero no la payasada que hicieron hace unos días de poner un coronel por encima, que a la hora de la verdad no ha servido para nada, porque al final no le ha beneficiado. Y lo que no puede ser es que mañana tenemos una huelga general en Cataluña y la gente que no quiere ir a la huelga se puede encontrar que la policía no le defiende de los piquetes o de la gente que quiera obligarles a cerrar la tienda o a cerrar la empresa. Pero claro, los Mossos han demostrado, o los mandos de los Mossos han demostrado que están a favor del golpe de Estado, o al menos si no están a favor, están mirando hacia otra parte, y claro, se empiezan a haber huelgas generales y la policía no te defiende, ¿qué hacemos? El Estado tiene que ya, pero es lo primero que tendría que hacer ya, hoy, mañana, es recuperar la competencia de seguridad, porque los Mossos han demostrado que no han querido ejercerla, no han querido obedecer a la ley y no han respetado los tribunales. Si a partir de ahí hablemos de todo lo que se quiera hacer, de 155, lo que haga falta o no, pero la seguridad es clave, que el Estado la recupere ya. ¿Y qué cree que va a pasar esta semana? ¿Habrá diálogo o habrá choque de trenes? Yo sinceramente, yo ya no sé qué pensar. Es que yo ya no sé qué pensar, porque yo pensaba que el gobierno tenía un plan y visto lo que pasó ayer, lo que ha pasado hoy, no sé si tiene algún plan. No lo sé. Yo sé que Puigdemont vaya hasta el final, no ha llegado hasta aquí simplemente para echarse para atrás. Entonces yo creo que ellos van a intentar el choque de trenes y encima están avalentonados porque los comuns, que estaban deseando una excusa para dejar tirado al PP y apuntarse a la fiestecita de
a la filecita del separatismo, están con ellos. Ahora realmente han aumentado su base social y por lo tanto yo creo sinceramente que va a haber choque de trenes. Bueno, pues señor Fidalgo, muchísimas gracias por su valoración. Buenas noches. Buenas noches. El periodista de La Gaceta, Rafael Núñez Huesca, lleva más de una semana en Cataluña contándonos toda la actualidad y elaborando los mejores reportajes sobre la división de la sociedad catalana propiciada por el nacionalismo. Ayer vivió la jornada del referéndum ilegal in situ en Barcelona. Saludamos ya a nuestro compañero. Buenas noches, Rafa. Hola María, buenas noches. ¿Cómo ves hoy a Cataluña? Bueno, la veo con pesadumbre, la veo con tristeza. Ayer estuve siguiendo la jornada electoral, la presunta jornada electoral durante todo el día y pues, la verdad es que vi escenas, bueno, pues multitudinarias, de colas kilométricas, de complicidad entre los Mossos y los votantes y los organizadores de la votación. Y vi sobre todo una plaza de Cataluña a última hora del día, ya por la noche, una vez cerrados los colegios electorales, a rebosar de gente ilusionada, contenta, alegre y con la sensación de haber ganado. Un éxtasis colectivo en el que se demostraba que el Estado no solo había perdido, sino que había desaparecido de Cataluña en una jornada tan trascendental como la de ayer, María. Quizá fuese el momento que más te impactó de ayer, ¿o qué destacarías tú? Bueno, yo creo que precisamente en la Plaza de Cataluña, que es donde se juntaron todos los independentistas después de las votaciones, TV3 habilitó una pantalla gigantesca en la que iban apareciendo los diferentes protagonistas de la jornada. Iban poniendo en bucle las imágenes de la presunta represión policial y cuando aparecieron los primeros resultados y apareció el presidente Puigdemont, pues la plaza estalló en éxtasis y gritaban independencia, gritaban DUI ya. DUI es el acrónimo de Declaración Unilateral de Independencia. La gente que pasaba por la Rambla y por la Ronda de Sant Pere hacía sonar los claxon. Fue una escena absolutamente festiva, una escena en la que nacía de la hispanofobia, porque todo nace de un rechazo a lo que entienden que es un régimen opresivo, un régimen que no les permite hablar su lengua ni su cultura, que les persigue por sus ideas. Pero lo cierto es que estalló en un éxtasis de alegría y pedían, clamaban, exigían la declaración unilateral de independencia para allá. Y el éxtasis mayor vino cuando el gobierno de Puigdemont, la Generalitat, asumió la huelga general, que hasta ese momento había sido una iniciativa exclusiva de las fuerzas de extrema izquierda radical, es decir, de la CUP. Ayer la Generalitat asumió como propia esa huelga general y ya veremos qué ocurre mañana con eso, María. ¿Afirmarías entonces que ayer se vivió un golpe de Estado? Bueno, absolutamente. El hecho de que se esté produciendo por fases y se esté dilatando durante varios días no le quita gravedad al desafío que estamos viviendo. Es un golpe de Estado en toda regla, solo que va consumándose por fases. Y esto lo hace más grave en tanto que el gobierno tiene y ha tenido días, semanas y meses para revertir la situación y ha sido incapaz, uno, de evitar las votaciones y dos, de no regalarle las imágenes que hoy el separatismo hace valer por todo el mundo y que de alguna manera ha hecho perder al Estado parte de su legitimidad internacional. Rafa, no sé si ayer pudiste hablar con algún policía o con algún guardia civil, no sé qué sensación te transmitieron. Tuve la oportunidad de hablar con un policía nacional y tenía la sensación de haber sido vendidos por el gobierno y en concreto por el Ministerio del Interior. Hoy se les dibuja en una parte de la prensa española y casi la totalidad de la prensa internacional como los malos de la película, precisamente por haber hecho el trabajo que les habían ordenado hacer y además muy afectados, tremendamente afectados. Hoy lo hemos podido ver en algunas declaraciones y notas de prensa oficiales de asociaciones de Policía Nacional y Guardia Civil, afectados por lo que entienden que fue una traición de los Mossos d'Esquadra
que les dejaron a los pies de los caballos. En realidad tuvieron que hacer el trabajo que los Mossos rechazaron hacer, regalando así, ya digo, a la prensa internacional unas imágenes que en realidad el gobierno podía haber pensado, debería haber pensado un método, una fórmula para evitarlas, y no lo ha hecho. Pues Rafa, muchísimas gracias por haber estado ahí. Buenas noches. Gracias, María. Buenas noches. La Comisión Europea ha emitido un comunicado en el que asegura que la votación de ayer en Cataluña no fue legal, que si se organizase un referéndum de acuerdo con la Constitución española, significaría que el territorio resultante se encontraría fuera de la Unión Europea. También que la violencia nunca puede ser un instrumento de la política y además piden diálogo y muestran su apoyo a Mariano Rajoy. The Commission believes that these are times for unity and stability, not divisiveness and fragmentation. We call on all relevant players to now move very swiftly from confrontation to dialogue. Violence can never be an instrument in politics. Precisamente el portavoz del Gobierno ha dicho que en la Unión Europea, que si ella reconociese que Cataluña fuese un Estado independiente, se metería en un buen lío. Su compañero de partido, Fernando Martínez Maillo, ha confirmado que Rajoy tiene todo el apoyo de la Unión Europea. Si la Unión Europea no lo hace, eso no tiene ningún efecto político ni jurídico. Y yo creo que no estamos ahí. Yo creo que la comunidad internacional no reconocería esa declaración unilateral de independencia y desde luego estoy seguro que la Unión Europea no lo hará. Primero porque el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea establece que la organización territorial de los Estados miembros es una competencia de los Estados miembros. Y en segundo lugar porque esto supondría para Europa un lío de primera magnitud. Sentimos el total apoyo de la Unión Europea y de todos los países europeos. Creo que están en línea con lo que el Gobierno de España está haciendo en la defensa de la Constitución, también en defensa de la integridad dentro de la Unión Europea y, por lo tanto, sentimos absolutamente todo el apoyo. Ese llamamiento, como siempre, al diálogo o a la no violencia lo suscribimos todos. Pues claro que sí, es evidentemente. La jornada del 1 de octubre transcurrió entre la agitación callejera y la calculada estrategia propagandística trazada por la Generalitat. Las imágenes de ancianas y niños como escudos humanos frente a los policías que acudían a los colegios a impedir la consulta ilegal ha sido vendida al mundo como el represor Estado español que impide votar a los oprimidos catalanes. Así lo ha recogido la prensa internacional. ¿No es así, Laura Fernández Cañas? Buenas noches. Buenas noches, María. Así ha sido. La repercusión de la consulta ilegal fuera de nuestro país ha sido tal y como la hubiera soñado la propia Generalitat. Diarios de Europa y Estados Unidos han destacado las imágenes de los agentes retirando urnas o cargando contra quienes impedían por la fuerza a los policías y guardias civiles ejecutar la orden judicial de impedir el referéndum ilegal secesionista. Los promotores de la consulta han salido reforzados fuera de nuestras fronteras, mientras que el gobierno de Rajoy, hay que decirlo, ha perdido la batalla de la propaganda por torpeza y sobre todo por incomparecencia. De esta forma, la CNN tituló anoche: Cataluña condena las acciones del gobierno español por los 465 heridos en los enfrentamientos con la policía. Otros medios norteamericanos también destacaron los disturbios en Cataluña, mientras no decían nada de que se trataba de un referéndum ilegal. Este es el caso de The New York Times. La independencia de Cataluña deriva en caos y enfrentamiento. De la misma forma, el Washington Post se decantó por los enfrentamientos y no todo lo que había de fondo. Hasta 700 personas, incluidos 12 oficiales, heridos en los enfrentamientos durante la votación de independencia de Cataluña, pero ni una línea de que se trataba de una consulta al margen de la ley. Los franceses de Le Monde llevaron a sus páginas el eco de la violencia vivida en Cataluña. Titular y foto así lo testiguan. Marcada por la violencia, la consulta está llegando a su fin. La prensa británica también ha destacado las consecuencias del referéndum ilegal. La BBC titula cientos de heridos mientras Cataluña vota. The Guardian hace lo propio y recoge las cifras aportadas por el gobierno autonómico catalán: 465 heridos por violencia de la policía española durante el referéndum.
El diario alemán Welt titula Alboroto en Barcelona, los ancianos sangran, los padres llevan a los niños a zonas seguras. La RAI italiana tampoco hace mención a que todo se trataba de un referéndum ilegal. Cualquiera que lea su titular se lleva la impresión de que lo ocurrido ayer es que un gobierno despolítico impidió el libre ejercicio de la democracia, cerrando las urnas en Cataluña, votando entre tensiones y enfrentamientos. La estampa recoge lo sucedido en Barcelona, centrándose, como no, en la actuación policial. Cataluña vota, 465 heridos en el enfrentamiento contra la policía. La policía dispara pelotas de goma. El milagro de la independencia, ¿por qué sí y por qué no? Y desde México, el diario Reforma también resalta el papel de la policía sin tener en cuenta que su actuación estaba respaldada por los jueces. La policía busca frenar el referéndum catalán. Hoy, este lunes, inauguramos nuestra sección de deportes con el periodista Juanma Pérez Noya de Punto Pelota. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, Juanma, creo que el Barça mañana va a hacer huelga, ¿no es así? Sí, efectivamente, porque es una de las consecuencias que ha anunciado Bartomeu después de ese fin de semana polémico, y creo que además lleváis bastante hablando de ese referéndum ilegal en Cataluña. Vamos a explicarlo. Hoy, Josep María Bartomeu ha comparecido como presidente del Fútbol Club Barcelona después de la reunión de la Junta Directiva. Ha explicado bastantes acuerdos. El primero, por ejemplo, que efectivamente mañana se cundirá esa huelga general en Cataluña, no habrá ningún tipo de actividad en el club. También ha explicado por qué jugaron a puerta cerrada ayer ante Las Palmas. El fútbol regional catalán paró a partir de las 2 de la tarde y la intención del club, de hecho, era no haber jugado ese partido ante el equipo canario. Sin embargo, la Liga les advirtió, habría 3 puntos de sanción por no jugarlo y Las Palmas también tendría los 3 puntos de la victoria. 6 puntos en total que el Barça no aceptó. Algunos jugadores no querían jugar, algunos de los directivos tampoco, pero al final Bartomeu decidió lo que él considera lo mejor para el club, evitar esos 6 puntos de sanción y por tanto jugar a puerta cerrada. Esa decisión le ha costado que 2 de sus directivos dimitiesen. Por eso Bartomeu ha anunciado que aunque lamenta estas divisiones, el Barça va a seguir haciendo actividades para reclamar lo que él considera un desagravio con los manifestantes en Cataluña. Y después de ese partido en zona mixta compareció Gerard Piqué, lo hemos comentado en Punto Pelota habitualmente, que lo hizo además con lágrimas. Así se expresó, así habló de la polémica en torno a ese referéndum catalán y a la selección española. Soy y me siento catalán y esto es algo que hoy más que nunca me siento orgulloso de la gente de Cataluña porque creo que se ha comportado maravillosamente como estos últimos 7 años en los cuales no ha habido ninguna... No ha habido ningún acto de... Bueno, algunos calificaron como lágrimas de cocodrilo esas del central, porque dijo, por ejemplo, que él jugaba con España porque su DNI así se lo permitía, pero que evidentemente él habría votado que sí en el referéndum. Había muchas miradas pendientes de la llegada del central a la concentración de la selección española de Las Rozas. Al hacerlo hoy no ha querido hablar ante los medios, pero ojo, lo vamos a ver a continuación, nada más pisar la ciudad del fútbol de Las Rozas, ha escrito 2 tuits. El primero de ellos se refería acerca de las palabras de Soraya Sáez de Santa María, en las que calificó como actitud proporcionada la de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En la segunda, directamente retuiteaba a otro usuario que acusaba a la vicepresidenta del Gobierno de mentir y después, cuando se ha vestido la equipación de la selección española y ha saltado al césped, ha sido recibido con gritos y con insultos textualmente. Y perdóname, María, le han dicho Piqué, cabrón, fuera de la selección o España es su nación. De hecho, vamos a verlo cómo la Guardia Civil ha tenido que intervenir para retirar algunas de las pancartas más ofensivas. La Guardia Civil, el cuerpo que él tanto criticó, ha tenido que retirarlas porque algunos de los aficionados que estaban presentes en esa ciudad del fútbol estaban cargando duramente contra él y de hecho pues cuando ha saltado al campo le han insultado, ya decimos, le han pitado y había pancartas muy ofensivas, no las hemos podido ver, pero sí hemos visto, en puntopelota.es está, lo pueden ver todos nuestros espectadores, cómo la Guardia Civil, ese cuerpo tan criticado por Gerard, ha tenido que salir en ayuda del central del Barça. Pues muchísimas gracias, Juanma Pérez Noya, por habernos traído toda la actualidad política. Política, he dicho política. Es que al final, política y deporte, deportiva. Un placer tenerte aquí. Esperamos seguir teniéndote. No te vayas. Esperamos seguir teniéndote
todos los días a partir de ahora. Muchísimas gracias. Perfecto. Buenas noches. Y bueno, como saben, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por todo y hasta mañana. Volvemos en 3 minutos. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto. Muy pronto. Air Europa. Cada detalle cuenta. Solnatura es un centro de naturopatía, alimentación saludable y complementos alimenticios. Su misión es la de ayudar a las personas a obtener calidad de vida a través de pautas de alimentación correctas y complementos alimenticios de máxima calidad. Nuestra especialidad es la elaboración de programas de mejoramiento personalizados y enfocados a nutrir y fortalecer el organismo. El equipo humano de Solnatura está compuesto por naturópatas y médicos con amplia experiencia en este campo y sus métodos son siempre naturales, preventivos y respetuosos con el medio ambiente. En Solnatura te vamos a ayudar. Llama ya al 91 31 31 409. Estamos en la calle Conde de Aranda 13, Metro Retiro. Estimado inversor, DEGIRO está trabajando para convertirse en el mayor broker de España, ofreciendo prácticamente todos los mercados del mundo con las tarifas más bajas. Una operación de 10.000 euros en acciones españolas con DEGIRO solo cuesta 6 euros, un 77% más barato que en otros brokers online. Abra una cuenta gratuita en degiro.es. 위대한 용도자 김종일 대원수님의 태양상을 우러러 지금 경축광장의 상록을 해가르며 영적 항공군의 비행기 표대가 날고 있습니다. 경의하는 최고 용도자 동지께서는 위대한 수령님들의 숭고한 뜻을 받들어 조성된 정세와 현대전의 요구에 맞게 조선인민군 전략군의 주체적인 화력 타격 전범투를 밝혀주시고 정력적인 용도로 전략군을 소화와 타격수단들을 갖춘. Gracias por nada, con José Antonio Fuster. De lunes a viernes a las 10 menos cuarto. Solo en Intereconomía, ¿eh? Si al mejor jamón cocido le ponemos música y una familia, ¿qué tenemos? Un anuncio. Si a ese anuncio le quitamos la familia y la música, ¿qué nos queda? El mejor jamón cocido. Y si al mejor jamón cocido le quitamos sal, grasa y calorías, ¿qué tenemos? Bienestar, el sabor con más corazón. El Pozo. Soy María Jesús Barreñada, presidenta de Aredos Abogados, doctora en Derecho, abogada y abogada Rotal. Si tienes un problema jurídico, no dudes en contactar con nosotros, te lo solucionaremos. Este despacho ha sido galardonado con el Premio a la Excelencia Profesional porque defendemos tus derechos, financiamos tus procedimientos, tu problema jurídico lo hacemos nuestro y te lo solucionamos. Y si al mejor jamón cocido le quitamos sal, grasa y calorías, ¿qué tenemos? Bienestar, el sabor con más corazón. El Pozo. Ha llegado el recibo del seguro del coche y el de la casa.